Bueno, estos ya serían los casos en que empezamos a combinar, ¿no? Los casos puros los combinamos en primer caso con suma, suma de funciones ya vistas. Es decir, cuando Rx, la función que está en el segundo miembro es una sumatoria de funciones que ya hemos visto, es decir, polinomio, exponencial, etc. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que la I sub P global sea suma de I sub P parcial, es decir, I sub P1 será la propuesta que le corresponde a la R1, la I sub P2 será la propuesta que le corresponde a R2, y esta otra, la I sub P sub N, la Rn, ¿no es cierto? Como superposición así de los efectos, ¿no es cierto? La ley de superposición. Entonces, acá lo vemos ya con ejemplos, estos son cosas prácticas. Acá tenemos un ejemplo y tenemos un polinomio chiquito con una exponencial, suma. Esto es Rx. Entonces, de nuevo, planteamos I general igual a I sub h más I sub p. La I sub h va a ser con la ecuación característica, m cuadrado más 5m más 4. Nos da dos valores. Esta es la I sub h. Después me fijo si planteamos una I sub P1 sería AX más B, ¿no es cierto? AX más B. Y una I sub P2 sería K por E a la menos 2X, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que en general y de impulso, de primera mano, proponemos. Ahora lo que hago es fijarme con la I sub H, si tengo algo parecido. Bueno, no hay exponentes que sean parecidos, entonces queda así, ¿no? Se deriva todo, ¿para qué? Para conseguir, acá tengo 3 coeficientes para calcular, ¿eh? Entonces hago las derivaciones, los reemplazo en la ecuación diferencial, y bueno, lo que sea polinómico lo considero con este, y lo que sea exponencial lo voy a considerar con este, ¿no es cierto? Entonces se arman 3 ecuaciones, acá uno con los coeficientes que tienen que ver con K, con la exponencial, ¿ven? Acá tiene que darme todo el 4K más 10, menos 10K, etcétera, me tiene que dar igual el coeficiente de la exponencial. Y después, todo lo que sea término independiente, que sería el 5A más 4B, ¿no es cierto? Tiene que ser 0 porque el término independiente del polinomio no está acá, es 0. Y después lo del coeficiente de grado 1, digamos, del X. Y con eso me permite, son 3 ecuaciones, con las 3 incógnitas me permite calcular. Me dio el A medio 1 medio, el B medio menos 5 octavos, y bueno, menos 1 medio el K. Y así me quedó la solución general, es decir, que de a poquito vamos haciendo cosas más complicadas, ¿no es cierto? El ejemplo 2, acá me dice directamente proponer la I sub P. Con esto, como ya hicimos muchos cálculos ya de los coeficientes indeterminados, ya sabemos que una vez propuesta la I sub P tiene coeficientes indeterminados, hay que derivar, incorporar la ecuación diferencial y después armar las ecuaciones que me permitan calcular los coeficientes indeterminados, ¿cierto? Ese ya lo hemos hecho un montón de veces. Entonces, acá el 75% del problema es estar bien ubicado y plantearlo bien. El plantearlo bien es tener una IH bien calculada y una IP bien propuesta, ¿eh? Si me equivoco en la I sub P, el ejercicio está mal, ¿eh? Directamente. Yo prefiero que sepamos calcular bien la I sub H, proponer bien la I sub P, y que después me haya equivocado en algún calculito por distraído o lo que sea, pero que el concepto, que yo sé cómo se plantea ese ejercicio, ¿cierto? Bien. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, I sub H más I sub P.
De nuevo, I sub h es igual a m cuadrado más menos 4m más 4. Saco los valores, me da 2 raíces iguales a 2. La I sub h va a ser C1 por el lado de x más C2 por x, y el lado de x, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si me fijo acá, tengo una función circular, es decir, seno, y una exponencial. Si yo quisiera proponer la de seno y coseno, ¿no es cierto?, completa, está bien, porque no tiene nada que ver con la I sub h, ¿no es cierto? Entonces, esta parte del sumando, que sería la R1, ¿no es cierto?, tiene una I sub P1, que es esta, ¿no es cierto? Ahora, para la R2, que sería esta, si yo propongo K por E a la 2X, que es del mismo tipo que esta, voy a tener problemas con la I sub h, es decir, va a ser linealmente independiente. Si la multiplico por X, también tengo otra. Entonces, como es raíz doble, voy a necesitar poner X cuadrado. El 2 es raíz doble. Entonces, sí o sí, voy a tener que meter esta parte de la I sub P como X cuadrado para que no se me pise, digamos, con la I sub h, es decir, no tenga ningún término linealmente independiente con la I sub h. Bien, esta estaría correctamente plana. Y así se pueden dar millones de ejemplos, ¿no es cierto? Aquí hemos visto un par nomás. Bueno, cuando es producto de funciones vistas, en general se va a proponer un I sub P que sea producto de funciones del mismo tipo, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, si la I sub P que se propone posee un sumando que es solución de la homogénea, es decir, algún sumando que es parecido a la I sub h, algún sumando linealmente independiente con un sumando de la I sub h, entonces la I sub p planteada la tendremos que multiplicar por x. Y si pasa que a pesar de haberla multiplicado por x, seguimos teniendo algún sumando en la I sub p que sea igual o similar al de la I sub h, lo voy a tener que volver a multiplicar por x, es decir, por x cuadrado va a tener que ser. En la práctica se ve más fácil, porque siempre hay que comparar, ¿no?, entre la I sub h y la I sub p que propongo. Acá dice, proponer la I sub p, esto puede ser tranquilamente un ejercicio parcial, ¿no? Te dan varias ecuaciones y propongan la I sub p, es decir, sin calcular las coeficientes, ¿no? O te pueden dar un ejercicio completo para que hagas todo, calcules los coeficientes, la solución general, con los coeficientes indeterminados, con todo, ¿no? Y calcule la solución particular también con dos condiciones iniciales, o te pueden dar también una cosa como esta, que te dan varias ecuaciones diferenciales y, bueno, proponga cuál sería la I sub p de todas estas ecuaciones diferenciales. Eso es algo que se suele dar en los prácticos. Bueno, en caso A, tengo un producto seno por exponencial. Me fijo cómo sale la I sub h. Tengo raíz compleja, ¿no? Entonces voy a tener, este es el alfa es el menos 1 y el beta es 1. Entonces voy a tener C1 por E a la alfa, que sería menos 1, por coseno de beta, que es 1, X, más C2 por E a la menos X, por seno de 1X. Y esta sería mi I sub h. Entonces, la I sub p, ¿qué va a ser? En general va a tener que ser del mismo tipo, es decir, si esta es, va a ser K por E a la X por la completa de esta, ¿no es cierto? Bueno, el K no lo pongo, ¿por qué? Porque ya la exponencial aparece multiplicado al coeficiente indeterminado del coseno. Entonces poner K por A es una constante, entonces no me sirve, ¿no es cierto? Va a ser una constante. Entonces,
dejo directamente como constante la A sola. Y con el B me va a pasar lo mismo. Entonces, esta es la que planteo. Ahora me fijo. Planteé algo similar a lo que dice el segundo miembro de mi ecuación diferencial. Ahora me fijo, ¿tengo algún sumando que sea similar al de la I sub H? No. A pesar de que sea muy parecido, este es potencia menos X y este es más. O sea que no es, ninguno de los sumandos es igual a la I sub P. Entonces la dejo así. Y después se calcularán los coeficientes indeterminados que son estos. En el B, tengo esta. Hallo la I sub H. M cuadrado menos 7M más 6. Hallo las dos raíces, me dan dos raíces diferentes. C1 por E a la 1X más C2 por E a la 7X. Ahora voy al segundo miembro. Digo, bueno, tengo un producto de polinomio de primer grado por una exponencial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pongo AX más B por E a la X. Acá de nuevo, no pongo el K porque ya tengo, me va a aparecer el K multiplicado a la B y multiplicado a la A. Entonces termina siendo una sola constante, entonces no la pongo. Lo pongo, ¿no es cierto? Bien. Esta sería la IP genérica que propongo. Ahora me fijo. Supongamos que no está la X ahora, ¿no? Ahora me fijo si tengo algún sumando que sea parecido al del segundo miembro, perdón, a la I sub H, que sea parecido al de I sub H. Si yo no pongo el X acá, tengo E a la X por B, que sería igual que este, linealmente dependiente con este. Entonces, no puedo poner simplemente AX más B por E a la X, porque ya este por B me da un sumando igual. Entonces, sí o sí lo tengo que multiplicar por X. ¿Ven? Por más que sea producto, yo fijándome en lo que propongo en términos generales y la I sub H, me da la posibilidad de corregir para no tener sumandos linealmente dependientes en la solución general. Bien, ahí sería, bueno, hay millones de ejemplos posibles, ¿no? Aquí hicimos dos nomás. Bien. El segundo método para poder calcular la I sub P, siempre el método de los coeficientes indeterminados era para calcular la I sub P, ¿no es cierto? Proponer la I sub P. Acá el método de variación de los parámetros también. Pero en general, ¿cuándo vamos a usar el método de variación de los parámetros? Dado que el método de los coeficientes indeterminados es muy práctico y bastante mecánico, si uno tiene los conceptos básicos sale muy rápido, en general vamos a utilizar ese si se trata de las funciones que vimos, o productos o suma de esas funciones que hemos visto. Ahora, cuando las funciones no tienen nada que ver con eso, tengo que venirme al de variación de los parámetros. Es otro método que acá ya no importa qué tipo de función sea. Es un poquito más complicado, pero en cuanto a la estructura teórica, después la parte práctica hay que ver qué tan difíciles pueden llegar a ser las funciones. Pero en general vamos a utilizar este método para cuando no podemos aplicar el método de los coeficientes indeterminados porque no tengo ninguna Rx que sea parecida a la que vimos en ese método. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en proponer una I sub P que está relacionada con la I sub H. Fijémonos que la I sub H siempre tiene una C1 por I1 más C2 por I2, ¿no es cierto? Estas son las constantes esenciales, C1 y C2. I1 y I2 son dos soluciones linealmente independientes, ¿no es cierto?, del caso homogéneo. Bueno, la I sub P se busca basada en esta, en la I sub H, pero ¿qué hacemos? Hacemos variar los parámetros, por de ahí viene el nombre de variación de los parámetros. Le cambiamos el C1 por una función U y le cambiamos el C2 por una función B. Eso es lo que se plantea, por eso se llama de variación de los parámetros. Por supuesto, como esta es I función de X, ¿no es cierto? La I sub P,
U y B son funciones que son, por ahora, indeterminadas, pero son funciones de X. Bien, entonces, para poder calcularla, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos condiciones o, lo que es lo mismo, dos ecuaciones, porque hay que calcular. Para nosotros son dos incógnitas, ¿cierto? Entonces voy a necesitar dos ecuaciones que me permitan calcularlas. Una ecuación de ellas, bueno, que la I sub P obviamente debe cumplir que sea solución de la ecuación diferencial, no homogénea, o con segundo miembro. Y la otra condición, una condición arbitraria que simplifique los cálculos. ¿Por qué esta condición arbitraria? Y bueno, porque U y B son indeterminadas. Al ser indeterminadas, uno le puede imponer alguna condición arbitraria de tal manera de que se nos simplifique en algún cálculo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a derivar. Hacemos esto siempre es igual, ¿no? Hacemos la derivada primera, después la derivada segunda y la tenemos que meter en la ecuación diferencial para ver cómo calcular. Bueno, hacemos la derivada, fíjense, empezamos derivando la primera de los dos sumandos. ¿Para qué? Para que me quede de este lado la condición arbitraria que voy a elegir. Fíjate, hice la U' por I1 más B' por I2. Es decir, no hice la segunda derivada de esta, ¿no es cierto? En el segundo paso. Hice la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la primera del segundo sumando por la segunda sin deriva, ¿no es cierto? La dejé así, cosa de acordarme que estos dos primeros sumandos son los que hacemos igual a cero. Esa sería la condición arbitraria. Entonces después la otra parte que son las segundas derivadas, ¿no es cierto? Las segundas funciones derivadas, primera sin derivar, segunda derivada, más primera sin derivar, la segunda derivada, el segundo sumando, me queda como I'. ¿Ven? Y eso derivo, le hago la derivada segunda. Y bueno, le hago la derivada segunda, por supuesto me va a dar, como es producto de funciones, de 2 sumando me da 4 sumando, ¿cierto? Bien. Entonces reemplazo ahora en la ecuación diferencial, derivada segunda, derivada primera por P, y la función o la IP propuesta. Y después, bueno, reordeno, reordeno. ¿Cómo reordeno? Y bueno, todo lo que tenga factor U y todo lo que tenga factor B. Y me doy cuenta que al hacer factor U acá, me queda como factor común un paréntesis que tiene que ver con la ecuación diferencial, ¿cierto? De segundo orden, y con la I1, que es nada más y nada menos que una solución particular que de la homogénea, ¿cierto? Pues acuérdense que la I sub P propuesta es parte de la homogénea. Entonces esto va a dar 0. Lo mismo me pasa con esta otra, la I sub 2, también es la ecuación diferencial en la que queda reemplazada por la I particular de la homogénea. Entonces esta también me da 0. Entonces estos dos sumandos que están acá se me anulan y me queda esta primera parte igual a Rx. Entonces ya allí, ¿ve? Acá están las explicaciones. Ya allí me queda la segunda ecuación, ya, ¿ve? Tengo la primera ecuación que surge de una condición arbitraria, igualar a 0 estos dos sumandos. Y después de hacer eso, la ecuación resultante que me queda esta condición. Entonces de acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que son U' y B'. Y se fijan, esta ecuación tiene U', B', y esta ecuación tiene U' y B'. Las otras son diferentes, ¿ves? Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo de acá voy a sacar como incógnita la U' y la B'.
Y ya con eso me voy aproximando. Si bien quiero U y B, bueno, por lo menos tengo acá U' y B'. Utilizo Cramer, ¿no es cierto? Los coeficientes de la incógnita van a ser I1, I1', I2, I2', que es lo que va abajo como determinante. Y después para la primera incógnita se reemplaza la primera columna por la columna independientes. Que queda esa. Si nos fijamos, el denominador no es más ni menos que el Wronskiano de I1 y 2. Es decir, te aparece la primera fila con las soluciones particulares y la segunda fila con sus derivadas. El Wronskiano de I1 y 2. Y B', lo mismo, ¿no? Parecido, nada más que como es segunda incógnita, la que se reemplaza es la segunda columna. Bueno, de allí obtengo los dos valores que luego se integran. Y bueno, ¿y acá qué voy a hacer? Al integrar, como son funciones de x, va a aparecer K1 y K2, que decimos acá que lo hacemos 0 por simplicidad y para no agregar sumandos linealmente dependientes con los sumandos de IH. Porque si dejo los K, fíjate, si dejo el K, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la I1, fíjate, ¿ves? Es I1 por 1, ¿cierto? Si yo a la U le dejo el K, ¿qué va a ser? Va a ser I1 por K, que ya tiene la I sub H, I1 por K, tiene I1 por C1. Entonces, no me sirve de nada dejar el K, por eso lo hago 0, porque si no, agrego sumandos linealmente dependientes a la solución. Bueno, haciendo 0 los K, me quedan la U y la B. Acá tengo un ejemplo. I2' más I igual a secante de X. ¿Ven? Secante de X no tiene nada que ver con las funciones que hemos visto antes. Entonces, bueno, esta parte es igual, I general igual a I sub H más I sub P. La I sub H viene con la ecuación característica, m cuadrado más, esta no es m, guarda con eso cuando hagan el práctico. Y cuando vienen cosas así que este está incompleto, a veces está la tentación de ponerle el m acá, ¿no? O la equivocación, si se quiere. Pero si no es derivada, no tiene m. Este va a ser 1. Y bueno, y acá me da más menos i. Entonces, hacer más menos i me da esta IH, ¿ves? Porque el alfa de la compleja sería 0, ¿no es cierto? Entonces me quedaría el e a la 0 es 1. El e a la 0x es 1. Entonces, no, por eso no aparece la exponencial acá. C1 por coseno de x solo porque el beta vale 1. Y lo mismo acá. Bien. Entonces, mi sub p, ¿qué va a ser? Va a ser U por la I1, esta la llamamos I1 y esta la llamamos I2. Coseno de X la llamamos I1 y seno de X la llamamos I2, ¿cierto? Entonces va a ser U por coseno más B por seno. Y bueno, si me acuerdo, este es fácil de acordarse, porque este es el Wronskiano, ¿cierto? Va a ser I1, I2, I'1 y I'2. Y la U', ¿qué va a ser? Va a ser reemplazando 0 y Rx. O es decir, voy a poner 0 y Rx, ¿cuál es? Secante de X. ¿Qué vale la secante? 1 sobre coseno de X. Entonces voy a poner 1 sobre coseno de X. Esto digo que mejor acordárselo para no tener que empezar a deducir nada, ¿no es cierto? Si es que nos tomasen un práctico de esto. Bueno, se hacen los determinantes
Por supuesto, aquí hemos buscado unas funciones más bien didácticas para no estar complicándonos en los cálculos. Este coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, es la ecuación fundamental de la trigonometría. Y bueno, me queda menos tangente igual a U'. Y B', hago lo mismo. Como ya sé que el Wronskiano vale 1, lo dejo ahí. Y lo que se reemplaza ahora, esto mismo que está acá, se pone acá, en la segunda columna. ¿Eh? Y esta es igual que la primera columna del denominador, del Wronskiano. El coseno de x, coseno de x, menos seno de x, menos seno de x. Y bueno, hago la multiplicación, me da 1, menos 0 es 1, ¿ves? B' me da igual a 1. Y bueno, después se integra. La tangente, ustedes saben que es mejor desglosarla en seno coseno para poder integrar, y me queda el logaritmo del coseno. Y bueno, y la integral de b es fácil, es x, ¿cierto? Entonces, yo ya sé ahora, ya habiendo calculado u y b, cómo va a ser la IP. La u, el logaritmo natural de coseno de x, y la b va a ser x, ¿cierto? Entonces pongo la i sub h más la i sub p, que sería u logaritmo natural de coseno de x por coseno de x más b, que es x, por seno de x. Bueno, esta otra herramienta, esta sería la solución general. Si necesito una particular, necesito dos condiciones iniciales que me permitan calcular C1 y C2. Bueno, chicos, esto es todo lo que hay que ver